Hola, en esta revisión del caso vamos a meternos de lleno en un documento legal fascinante, uno que nos muestra cómo el drama humano más íntimo se termina traduciendo al lenguaje frío y calculador de la ley. No estamos hablando de una simple pelea de pareja, es un viaje directo a las entrañas del sistema de justicia familiar en Perú. Vamos a desmenuzar el expediente 0230-8-2015, un caso 100% real que llegó hasta la Corte Superior de Justicia de Lima. Y lo que hace que este análisis sea tan atrapante es que nos demuestra que en un tribunal no basta con tener la razón o la verdad de tu lado, el truco está en saber demostrarla exactamente en el momento y la forma que exige la ley. Bueno, para entender cómo se resolvió todo esto, vamos a ir paso a paso. Primero, el conflicto matrimonial. Segundo, esto de la revisión obligatoria o consulta. Tercero, vamos a definir exactamente qué es el adulterio. Cuarto, la prueba del engaño. Y finalmente, el quinto punto, el veredicto final. Vamos a darle. Empezamos con la sección 1, el conflicto matrimonial. Pónganse en contexto. Estamos en el año 2015, en la Corte Superior de Justicia de Lima. Tenemos a una pareja que se casó por civil allá por mayo de 1994. Es decir, para cuando arranca todo este proceso, llevaban más de 20 años legalmente unidos. Pero lo que nos cuenta este expediente es, básicamente, la historia de una ruptura total. Y lo increíble aquí es la forma en que cada uno decide llevar esta ruptura frente al juez. Son dos posturas totalmente diametrales. Fíjense en esto porque aquí está el meollo del asunto. En marzo de 2015, el esposo es quien presenta la demanda inicial. Él pide el divorcio por separación de hecho. Es decir, busca una salida técnica, argumentando algo como, ya no vivimos juntos, en la práctica el matrimonio se acabó, firmemos los papeles. Pero, un par de meses después, en mayo, la esposa responde. Y vaya que responde. Ella no solo contesta la demanda, sino que lanza una reconvención, lo que en español sencillo es una contrademanda. Ella eleva la intensidad del conflicto y exige el divorcio, pero por una causal gravísima, adulterio. Y no se queda ahí. También exige una indemnización de 50,000 soles por daño moral. O sea, él quería una salida técnica y tranquila. Ella, en cambio, exige que la ley lo señale como el culpable de la ruptura. Pasamos a la sección 2, revisión obligatoria o consulta. Ahora, hay algo súper interesante en la mecánica de este caso. El expediente llega a la Corte Superior en 2018, pero resulta que ni el esposo ni la esposa habían apelado el fallo del primer juez. Entonces, ¿cómo llegó hasta ahí? Bueno, por un mecanismo que en Perú se llama consulta. Según el artículo 359 del Código Civil, para el Estado la institución del matrimonio es primordial. Así que aunque las dos partes estén de acuerdo y nadie pelee la decisión inicial, el caso no se archiva y ya. La ley impone esta consulta, que funciona como una red de seguridad automática. Literalmente obliga a una corte superior a revisar todo el caso para asegurar que el juez aplicó la ley a la perfección. Es un control de calidad para proteger el orden público. Y justo por esa revisión es que estamos analizando este documento hoy. Lo que nos lleva a la sección 3. ¿Qué es el adulterio? Ojo con esto, porque legalmente el adulterio no es solo un concepto moral. El Código Civil peruano, en su artículo 333, lo define clarísimo como una infracción intencional de la fidelidad. Es lo que se llama una causal de divorcio-sanción. Tienes que probar la culpa de tu pareja. Pero, y aquí está la trampa legal, el artículo 336 le pone un candado enorme a esto. Para que el juez te conceda el divorcio por adulterio, la persona ofendida no debe haber provocado, ni consentido, ni perdonado la infidelidad. Si se da cualquiera de esas tres condiciones, adiós demanda. Automáticamente pierdes el derecho a usar esa causal. Y la Corte es bien específica. Citando a los tratadistas de derecho de familia, aclaran que hay dos maneras, dos componentes independientes para comprobar esta causal. La primera es la infidelidad clásica, mantener relaciones con una persona fuera del matrimonio. Y la segunda es lo que en leyes llaman paternidad disgregada. Suena súper técnico, pero simplemente significa tener un hijo fuera del matrimonio. Cualquiera de las dos cuenta legalmente si la logras probar. Y en nuestro caso de estudio, la estrategia de la esposa se basó 100% en demostrar la segunda opción. Y así entramos a la sección 4, la prueba del engaño. Aquí la prueba fue, la verdad, demoledora. La esposa llegó con una partida de nacimiento en la mano. Este papel oficial certificaba sin dejar espacio a ninguna duda que el esposo había tenido un hijo nacido el 20 de agosto de 2010 con otra persona. Con este simple documento, ese componente de la paternidad disgregada quedó probado por completo. Era un hecho irrefutable. Frente a una prueba documental tan fuerte, ¿qué podía hacer el esposo? Bueno, su estrategia de defensa es fascinante. Él no niega que el niño exista. Sería imposible.
En cambio, su defensa se agarra de una afirmación clave. Escuchen esto. Él asegura en los documentos que su esposa tenía pleno conocimiento del embarazo y del nacimiento de mi hijo. ¿Por qué diría eso? Porque si lograba convencer al juez de que ella sabía todo desde el 2010 y no hizo nada, podía usar ese candado legal del que hablamos. Podía argumentar que ella consintió o perdonó la situación tácitamente, o algo mucho peor para el caso de ella, que su tiempo para demandar ya había caducado. Llegamos entonces a la sección 5, el veredicto final. Y todo este caso se reduce a un solo número: 6. 6 meses. En el derecho peruano existe una figura llamada caducidad, estipulada en el artículo 339. Esto significa que si quieres pedir el divorcio por adulterio, tienes exactamente 6 meses desde el día en que descubres el engaño. Es un reloj de arena implacable. Si te enteras, el tiempo empieza a correr en ese segundo. Si dejas pasar esos 6 meses y no presentas la demanda, la ley asume que toleraste el asunto y pierdes el derecho de usar esa causal. Se acabó. Y justo aquí es donde toda la defensa del esposo se viene abajo. Miremos la línea de tiempo que armó el tribunal. Se casan en 1994. El niño nace en 2010. El esposo jura y perjura que ella lo sabía desde ese año, pero cometió el error más básico en un juicio. No aportó ni una sola prueba para demostrarlo. La corte revisó los papeles y determinó que la única prueba real y documentada de que la esposa se enteró fue en el año 2014. ¿Y cómo se enteró? Porque en 2014 le llegó al esposo una notificación oficial de un juzgado por un proceso de paternidad. Fue leyendo ese papel judicial en 2014 que el engaño quedó al descubierto para ella. Y como ella metió su contrademanda en marzo de 2015, lo hizo perfectamente a tiempo. La corte determinó que se trataba de un adulterio continuado y le dio luz verde a la demanda. Al final el resultado fue clarísimo. La Corte Superior aprobó la sentencia. Le dieron toda la razón a la contrademanda de la esposa. Ese matrimonio, que había empezado en el 94, quedó disuelto formalmente bajo la causal de adulterio. El tribunal confirmó que ella jamás provocó, ni consintió, ni perdonó el engaño, y que encima se movió con precisión milimétrica dentro de los plazos del Código Civil. Ese mecanismo de consulta hizo su trabajo y ratificó que todo el proceso fue impecable y legal. Todo esto nos deja una reflexión bastante profunda sobre cómo opera el sistema judicial. Hemos visto cómo una traición y un dolor emocional inmenso tienen que encasillarse en términos como paternidad disgregada, y cómo el derecho de alguien a buscar justicia literalmente pende de un hilo de 6 meses. Así que, para quienes nos acompañan hoy en este análisis, cerremos con una pregunta. En los fríos pasillos de los tribunales, ¿qué tanto depende el éxito de tener la verdad de tu lado? ¿Y qué tanto depende de dominar el estricto reloj de los plazos legales? Gracias por sumergirse con nosotros en la anatomía de este caso. Nos vemos en la próxima revisión documental.